enrojecidas y dificultad respiratoria. Dentro de sus signos vitales principales se expone una frecuencia respiratoria de 25, cardíaca de 98, saturación al 93% sin oxígeno y a la ocultación, murmullo pulmonar disminuido acompañado de sibilancias, donde el evaluador decide tomar una flujometría, la cual se obtiene un PEP de 82%. ¿Qué nos dice el caso? ¿Qué podrá ser? ¿Por qué sería asma? ¿Ya? Ya, o sea, presenta la triada clásica de un asma, que sería tos, sibilancia y disnea, ¿ya? No solamente el silbido se asocia a cuando hace esfuerzo que es a distancia, sino que también lo tenemos en la ocultación. Por lo tanto, ahí tenemos tres signos, como dice Daniela, ya, que están presentes. Pero ¿qué otra cosa más nos indica que podría ser asma? La opresión torácica, ya que está siendo evaluado por la flujometría, ya. Ya, que tiene antecedentes que desde los 15 años presenta rinorrea y obstrucción nasal. Ya, y esta rinorrea y obstrucción nasal, ¿por qué se manifiesta o con qué se manifiesta? No, acá no nos habla de alergia. ¿Qué nos dice? En la época de primavera, es decir, tiene un factor estacional. Es decir, que ya tenemos un factor que desencadena signos y síntomas clásicos de un asma, ¿ya? Asociado a un historial de rinorrea y obstrucción nasal. ¿Y qué otra cosa más tenemos también que se manifiestan estos signos y síntomas? ¿De qué? Ya, pero ¿por qué se está generando esta disnea? Por esfuerzo físico y actividad física. Es decir, que tenemos factores predisponentes donde se manifiesta la triada clásica asociado a rinorrea y obstrucción nasal, prurito nasoocular, ¿ya? Que tenemos actividad física, la época primaveral, ¿ya? Perdón. Y nos falta uno más como factor también que se hace presente dentro de esta sintomatología clásica. El exponerse a animales. La presión torácica es un síntoma, porque el paciente lo refiere, pero lo que yo iba era qué factores están presentes que no predisponen, sino que manifiesta la triada clásica, y que en este caso sería el exponerse a animales domésticos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya tres factores desencadenantes que nos está diciendo que el paciente presenta
¿Todo firmado? Dice Linnea, posición interpretada en la corriente. Ya. O sea, ahí tenemos historial de Linnea y sensación de pecho apretado, lo que es la opresión torácica, producto de actividad física, ¿no es cierto? Entonces ahí ya tenemos un historial, o sea, perdón, un criterio diagnóstico dentro de este caso clínico. ¿Qué otra cosa más se hace presente? ¿Qué otra cosa más dentro de los criterios de diagnóstico de ambos están presentes? La historia de sibilancia recurrente. Historia de sibilancia recurrente. Porque acá el paciente manifiesta, ¿no es cierto?, que al realizar esfuerzos físicos ya tiene un silbido del pecho, ¿no es cierto?, y que esto ha limitado su actividad de vida diaria, asociado, ¿no es cierto?, a la disnea. ¿Qué más? La historia de tos es inducida por realizar ejercicio físico. Exacto, ¿no es cierto? Historial de tos y o disnea que está siendo inducido por actividad física, que acá también está presente. ¿Algo más que esté presente aquí? O ya estamos con los criterios de amor. ¿Sí? Bien. Estaríamos entonces con esos tres historiales y por lo tanto, teniendo estos tres presentes, ya nosotros también efectivamente nos verifica que el paciente tiene asma. ¿Ya? Tampoco hay compromiso radiológico descrito, ¿ya? Por lo tanto aquí también podemos inferir que pueda ser asma. ¿Ya? Y el historial clínico obviamente presenta una triada semiológica característica, los cuales hay factores desencadenantes que lo están provocando, ¿ya? Obviamente relacionado a lo que es una duda. ¿Hasta ahí tienen dudas? ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Tenemos entonces, ¿no es cierto?, que efectivamente es un asma bronquial. Los factores de riesgo que están presentes en el caso, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían los factores de riesgo en el caso? Si usted se va a la diapo, donde dice factores desencadenantes, que es un cuadrito verde, ¿ya? Ahí hay varios que se señalan. ¿Cuáles de esos están aquí? ¿Ah? Los alergenos, ¿no es cierto?, que están siempre presentes en la época primaveral, y de ejercicio físico, ¿ya? ¿Qué más? Pero está presente aquí la obesidad. Entonces no podemos decir que esté presente como un factor de riesgo. ¿Qué más? Piensen, miren, vean, ¿qué es lo que está desencadenando todo esto? Tiene que ver con lo de la salud ocular. ¿Con qué tiene que ver? Con lo de la salud ocular. Esa inflamación que usted indicó como enrojecimiento. El prurito nasocular y las fosas nasales enrojecidas. Ya, Bueno, que dice que hay una sensibilización alérgica precoz. ya, sí. ¿Qué más nos estaría faltando? Si bien no está descrito, está dentro de la imagen, está en ese PPT. La obstrucción de la vía aérea, ¿no?
que hay una oclusión nasal, no una de la vía aérea. Pero dentro de ese PPT hay una imagen. Dice vía aérea normal y vía aérea en el asma. Ah, La que dice vía aérea normal y vía aérea en el asma. no, dentro de los factores desencadenantes. Es más adelante. ¿Ya? Si se fija, ¿lo encontró Franco? ¿No? O sea que, claro, el número de día bueno, 44. Según el TEDA, el grupo de era 44. ¿El qué dice? ¿Era 44? Sí, 44 no. Sí, es la 44. Ya. Entonces, abajito de ese cuadro hay una imagen. Y ahí también se mencionan varios. Como les digo, no está escrito, pero está establecido en la vía. ¿Ya? Y nos falta el animal doble. ¿Ya? Hay un gatito y un... ¿Ya? Pero eso también es un factor de riesgo. ¿Ya? Entonces, esos están presentes, ¿ya?, dentro de lo que es el caso. Rinorrea y infección nasal, producto de la primavera, disnea asociada a opción torácica, producto de la actividad física y alergia a los animales. ¿Ya? Ahora, este cuadro clínico requiere de hospitalización abreviada o por crisis. ¿Por qué por crisis? Equivócate ahora. Porque no tiene la patología de base que significa agregar, pero tiene. Sí, es para el La crisis es cuando hay patologías crónicas. La hospitalización abreviada es cuando hay patologías agudas. La crisis se hace presente ya en patologías donde ya llevan harto tiempo con sintomatologías que se pueden exacerbar. Mientras que la hospitalización abreviada son patologías agudas con signos y síntomas recientes y que se requieren de disminuir o cesar. ¿Ya? Entonces, efectivamente, es por crisis. ¿Ya? Y al igual que pediátricos, el adulto también requiere de clasificar esta severidad de la crisis. Y se hace mediante este cuadrito. ¿Ya? Que en comparación al paciente pediátrico, acá involucra signos vitales. Se mantiene la disnea, se mantiene la frecuencia respiratoria, no se mantiene, sino que se agrega la frecuencia respiratoria, la cardíaca, se mantiene el PEF y se agrega el estado de conciencia, ya en un adulto. La disnea, como dice o refiere el caso clínico, que se manifiesta al hacer actividad física, lo podemos clasificar en al caminar. ¿Ya? Porque, por ejemplo, da un ejemplo que dice que es al subir y bajar escaleras. Y por lo tanto, uno sube, se supone, tranquilamente o baja tranquilamente una escalera, asociándolo a que es al caminar. No nos refiere que se manifiesta al hablar o que simplemente está en reposo. La frecuencia respiratoria nos indica que está en 25. ¿Ya? Por lo tanto, como está por debajo de las 30 respiraciones por minuto, la clasificamos nuevamente en leve. La frecuencia cardíaca ya está en 98, es decir, menor a 100 latidos por minuto. Por lo tanto, lo clasificamos en el cuadro leve. El PEF nos indica ya está evaluado con un 82%. ¿Ya?
paciente no está desaturando, o sea, no tiene una saturación por debajo del 93%, es que se aplica inhaloterapia, es decir, salbutamol con aerocámara entre 4 a 8 puff cada 20 minutos por 3 veces dentro de una hora. ¿Ya? Ese es el tratamiento que se aplica cuando un paciente puede estar leve, moderado o grave. ¿Ya? Si es que el paciente tiene desaturación, es decir, menor al 93%, ¿qué se debe hacer? Aplicar oxígeno. Ya se aplica oxígeno para que sature mayor o igual al 93%. Aquí está justo por el límite, ¿ya? Por lo tanto, no va a requerir de aplicación de oxígeno. Por eso se hace inmediatamente la aplicación de inhaloterapia, ¿ya? Ahora, si el paciente requiere de oxígeno complementario, la opción de medicamento sería a través de nebulización, ya que ahí mismo dice que está abreviado como NB2, ¿ya? Se aplica nebulización ya que la nebulización trabaja con oxígeno. Por lo tanto, para que el paciente no desature, es mejor y más seguro aplicar la nebulización, ¿ya? Se tiene que esperar 1 hora para que esto surja efecto, ¿ya? Y si es que no surge efecto, se le aplica un corticoide, ¿ya? Como ya última opción. ¿Se entiende el tratamiento? ¿Sí? Ya. Ahora, cuando un paciente cae en riesgo vital, donde pueda presentar bradicardia, hipotensión, esfuerzos a la inspiración de tipo débil, tórax silencioso y el estado de conciencia está deteriorado o simplemente presenta una desorientación, ¿ya? Se debe derivar inmediatamente a urgencia hacia el hospital, ¿ya? Tórax silencioso significa que a la auscultación no se escucha el murmullo pulmonar, es decir, que está abolido, ¿ya? Porque lo normal, y lo digo entre comillas, lo normal cuando un paciente asmático tiene exacerbados sus síntomas, las sibilancias sí o sí están presentes y pueden ser audibles a distancia. Pero cuando no están presentes y el paciente presenta una descompensación con tórax silencioso, es un caso de riesgo y no es normal. Ya un tórax silencioso es peligroso. Peligroso cuando no se siente, no se recibe el movimiento. ¿Ya? A eso se refiere tórax silencioso. ¿Ya? Eso. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ninguna duda? Ya. Continuamos con el segundo caso. Paciente mayor de 68 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial e insuficiencia respiratoria. Posee hábito alcohólico desde los 30 años de edad. Consulta servicio de urgencia acompañado por su hijo con un cuadro caracterizado por dolor torácico, compromiso de estado general, fiebre cuantificada de 38 grados Celsius, tos húmeda de tipo mucopurulenta y disnea progresiva hasta por mínimos esfuerzos. Desde hace una semana de evolución, el hijo refiere que ha tenido periodo de desorientación durante el cuadro actual. Al examen físico, presenta dificultad respiratoria de 35 con retracciones intercostales, temperatura de
una ocupación alveolar. Cuando hay una ocupación alveolar, el agente será ¿de qué tipo? Bacteriano. Y ahí es donde nosotros corroboramos si es bacteriano o no, mediante los exámenes sanguíneos, que tiene compromiso de sobreinfección. Si tiene compromiso. Porque la PCR está por sobre 40, ¿no es cierto? Entonces ahí ya nos indicamos sobreinfección bacteriana y los leucocitos neutrófilos están presentes. Lo único que nos falta sería los linfocitos, pero ya teniendo leucocitos y PCR, estamos ya identificando que es efectivamente una neumonía. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, sí. Ahora, como es una neumonía, ¿no es cierto? Debemos saber cuáles fueron los criterios de hospitalización que el evaluador determinó. Y eso se hace mediante dos escalas. Puede ser por el PUR 65 o puede ser por los criterios ADS-MinSal. Vamos a partir por el más fácil, que es el PUR 65. Ya ese cuadrito azul que está en el PPD. El PUR 65 es súper fácil de aprendérselo porque cada letra nos indica qué es lo que evalúa el PUR. ¿Ya? La C significa compromiso de conciencia. La U es uria o también traducido como BUN o nitrógeno ureico. ¿Ya? La R es la respiración, o sea, la frecuencia respiratoria. La B es blond en inglés, sangre en español, es decir, la presión arterial. Y 65, la edad. ¿Ya? La edad. ¿Ah? Tiene 68. Es por superior a los 65. Se igual o mayor a 65. Entonces, la C es compromiso de conciencia. ¿Tiene compromiso de conciencia? Sí. ¿No es cierto? Porque acá dice que tiene periodos de desorientación durante el cuadro actual. Le damos un punto. La urea, BUN o nitrógeno ureico, ¿cuánto nos refiere el PUR? 19. Mayor o igual a 19 y lo tenemos en 25.1. Le damos un punto. La frecuencia respiratoria, ¿cuánto nos dice el PUR? Mayor o igual a 30. Tenemos 35. Le damos 2. La presión arterial, ¿qué nos dice? Menos la 90 y menor o igual a 60. Es decir, que el paciente tiene que estar hipotenso. ¿Y cómo está acá? ¿Ah? Está hipertenso. Por lo tanto, ¿le damos puntaje? No. Y nos dice que tiene que ser igual o mayor a 65. Tiene 68. ¿Le damos puntaje? Sí. ¿Cuántos puntos tenemos ahí? 4. Y ahora clasificamos estos 4 puntos en leve, moderado o severo. ¿Y sería? Severo. ¿Ya? En la tablita abajo especifica neumonía de bajo riesgo, neumonía que requiere una corta instancia intrahospitalaria, no así textual, pero eso es lo que quiere decir, y neumonía severa, ¿ya? Pero se traduce como leve, moderado, severo. ¿Ya? El primero es manejo ambulatorio, el resto es intrahospitalario. Como tiene 4 puntos, sí requiere de hospitalización. ¿Ya? Ahora, el PUR 65 no considera 3 parámetros que son importantes de criterio de hospitalización, pero sí los considera la ATS, que es comorbilidades asociadas, desaturación y complicaciones radiológicas, ya que esos sí son criterios de hospitalización
MinSal, ATS MinSal, una diamonte salen ahí los. El Evo, Ya. Ya, todo eso. Ya. De todo eso, ¿qué está presentando? El algoritmo. El alcoholismo, ¿ya? Ya. Hay una parte que dice enfermedades coronarias o cardiopatías coronarias y ahí cae la hipertensión arterial como comorbilidad, ¿ya? Por lo tanto, también se considera dentro de eso. Y si bien esta tablita no menciona la insuficiencia respiratoria, yo acá sí le hago el alcance, que también es parte de comorbilidades asociadas. Por lo tanto, le damos un puntaje, ¿ya? Porque hay comorbilidades asociadas más el hábito alcohólico que está presente. Ya, volvemos a esta llave de criterios ATS. ¿Cuál es el que sigue después de las comorbilidades? Ya, tenemos acá que la radiografía tenga alguna complicación. Solamente nos dice que hay una ocupación renal. ¿Ah? Hemeroteca psiquiátrica. No nos dice que hay derrame, no nos dice que hay compromiso multimolar. Por lo tanto, compromiso radiológico no hay. No le damos puntaje. ¿Qué pues sigue? Boom mayor a 30. Acá está en 25,1. Tampoco le damos puntaje. ¿Qué más? Saturación Ah, saturación no te entendí. Ya, saturación menor a 90. Ya, y está en 88, por lo tanto, sí le damos puntaje. ¿Qué más sigue? Pacientes en red de apoyo social. Paciente sin red de apoyo social. Acá nos dice algo que el paciente ha sido abandonado, no tiene apoyo, fue solo. Sale con el hijo. ¿Ah? Sí, creo que entendí. Veo con la mano. Sale con el hijo. ¿Exacto? Por lo tanto, no nos indica nada que no haya red de apoyo. Y me falta un criterio más que si bien no está escrito, está dibujado. Que sea hombre. ¿Ya? Y es varón. Por lo tanto, ahí tenemos 6 puntos. Los criterios ATS, teniendo 3 presentes, ya considera hospitalización. Ya tenemos 6. O sea, sí o sí requiere de Con 3 lo hospitaliza. con 3 lo hospitaliza. Ya, especialmente si la desaturación está por el criterio de hospitalización. ¿Ya? Entonces, aplicando, ¿no es cierto?, ambos criterios, bueno, yo coloco los que están, ya, y que faltan un poquito, el paciente sí requiere de hospitalización. Sus factores de riesgo es la hipertensión, la insuficiencia respiratoria, la edad y el alcoholismo. ¿Ya? Cuando uno habla de alcoholismo, no voy a entrar en detalle, solamente es una mención, ya que dentro de la neumonía, porque es un factor de riesgo, porque los pacientes cuando tienen alcoholismo crónico tienden a hacer broncoaspiración y pueden desarrollar una bacteria que se llama Klebsiella pneumoniae, ¿ya? Lo cual puede desencadenar una neumonía, ¿ya? Por eso hago la mención de que el alcoholismo es un factor de riesgo y por eso también se considera una comorbilidad, ya que puede desencadenar una neumonía producto de esta bacteria. Ahora, según, ¿no es cierto?, el NAC, tenemos que clasificar. ¿Y cómo lo clasificamos? Mediante esta tablita, ¿ya?, la cual clasifica al NAC en forma o criterios ATS, grupo 1,
presentes, necesidad de hospitalización y si es que requiere de UTI o UCI. Nuestro paciente tiene 68 años, por lo tanto, el grupo 1 ya fue exacto. No lo consideramos porque solo dice menor a 60. O sea, desechamos esta opción. Nos quedamos con el grupo 2, 3 y 4. El grupo 2, grupo 3 y grupo 4 consideran las comorbilidades, pero en el 3 y el 4 no es dependiente, es decir, si presenta o no presenta, igual cae dentro del grupo 3 o 4. ¿Ya? Ahora, nos vamos al criterio de necesidad de hospitalización y nuestro paciente, según CUR 65, criterios ATS, sí requiere. Por lo tanto, ya el grupo 2 lo descartamos y nos quedamos con el grupo 3 y con el grupo 4. ¿Ya? Y ahora tenemos que evaluar si nuestro paciente requiere de UTI o no. Y ahí es donde nos vamos a la diapositiva que dice criterios de hospitalización UTI, donde están los criterios menores y mayores. ¿Ya? Si el paciente presenta dos criterios menores, requiere de UTI. Si presenta un criterio mayor, requiere de UTI. ¿Ya? Puede ser o uno o el otro. Dos criterios menores, útil. Un criterio mayor, UTI. ¿Ya? Entonces, si nos vamos a los criterios menores, ¿qué nos dice la frecuencia respiratoria? Mayor a 30. Cumple, ¿no es cierto? Ahí tenemos un punto. ¿Qué nos dice la PAFI? PAFI, presión arterial de fracción inspiratoria de oxígeno. Eso es medido por un ventilador mecánico. En nuestro caso, no dice nada de PAFI. Por lo tanto, es un criterio que no podemos considerar porque no hay información. ¿Ya? Después, ¿qué sigue? Presión menor a 90. Presión sistólica menor a 90. O sea, el paciente tiene que estar hipotenso. No está hipotenso. Tampoco lo consideramos. Y debe tener compromiso lobar, Bilateral bilateral o o bilobar. Y tiene, entonces de los criterios menores solamente hay uno. Nos vamos a los mayores. ¿Requiere de ventilador mecánico? No nos dice nada del caso. Por lo tanto, no lo podemos considerar. Luego, ¿qué dice? Lesión pulmonar radiológica. ¿Lesiones tiene? No. Tampoco lo vamos a montar. ¿Presenta shock séptico? No. ¿Presenta el otro no? ¿Falla séptica? No. Entonces, por lo tanto, criterios menores tiene? Ninguno. ¿Tiene solo uno? ¿Cumple con UTI? No. Entonces, por lo tanto, como no requiere UTI, ¿qué grupo sería? El 3. Y así es como clasificamos la neumonía. ATS 3. ¿Se entiende? Sí. Bien. Era un dato que lo repito, pero no sé de memoria. ¿Ya? Pero así se clasifica la neumonía. ATS. ¿Ya? Guía. Nos vamos entonces al último caso. Paciente de 61 años de edad, femenino, con antecedentes de hipertensión en tratamiento, obesidad y tabaquismo crónico activo. 8 cigarrillos diarios por 30 años. Consulta el servicio de urgencia del hospital refiriendo que hace 7 días ha presentado sensación febril no cuantificable, ortopnea, proceso catarral y cansancio en sus actividades de vida diaria, donde este último lo asocia a la edad y por su sedentarismo. Además refiere que hace 4 días que su tos ha aumentado y que elimina secreciones purulentas, por lo que ha ingerido Abrigar y salbutamol 2 cufcas cada 6 horas sin resultados aparentes. Al examen físico presenta dificultad respiratoria de 35, acompañado de retracciones subcostales y supraclavicular,
se decide hospitalizarla para mayor manejo y estudio. ¿Qué podrá hacer? Porque Presenta el tema del tabaquismo. ya presenta factores de riesgo. Uno de ellos, por eso estoy mirando La edad, esto creo que solamente es para niños. exacto. El coqueluche para niños. Adultos no. Ya. Tenemos un factor de riesgo, que en este caso es el tabaquismo, ¿ya? Y que sigue activo, no ha cesado, ¿ya? ¿Qué otra cosa más nos puede corroborar? Porque el factor de riesgo no puede hacer sospecha. Pero ¿qué otra cosa más? ¿Ah? La radiografía. ¿Ya? ¿Qué nos dice la radiografía específicamente? Que tiene signo de hiperinsuflación. De hiperinsuflación. Por lo tanto, el eco se caracteriza por hiperinsuflación, pero la neumonía viral puede tener una hiperinsuflación. ¿Cómo entonces yo lo descarto? ¿Cómo lo descarto? Puede ser con la sensación febril, a pesar de que no esté cuantificada. Ya, pero está cerca la respuesta. ¿Cómo yo puedo decir que es esta hiperinsuflación por EPOC y no por neumonía? Porque más encima la PCR dice que está en 16. ¿Cómo yo descarto eso? Sería porque es viral, ¿o no? Ya, pero para yo saber que es viral, ¿qué tiene que estar también comprometido? Los leucocitos, los neutrófilos y linfocitos. ¿Y están comprometidos? No, porque es que están todos mal. Entonces, para la muestra de infección no están comprometidos, solamente la PCR. La PCR solita nos indica inflamación, pero para que diga que haya infección, los otros tres tienen que estar alterados y no lo están. En este caso, la hiperinsuflación no se da por neumonía, sino que se da por el EPO. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra cosa más es característico que está en el caso del EPO? Como es también la edad, la tos. ¿Ya? Atribuye los agradecimientos. No diré nada, no diré nada. Dos, dos, ¿qué más? ¿Cuál es la triada del EPO? Está en la definición. Dos, dos por expectoración y la apnea. Y acá está, sí, está la triada. El paciente hepótico es un término que no existe, pero uno, como quien lo dice, hepótico. Hepótico. Es como decir asmático, pero en el hepótico. Una tontera. Que no existe ese término, pero uno lo dice. Ya de hecho siempre, cualquier colega que ustedes pregunten, ese término no existe, pero uno lo dice. Hay que patentarlo. Hay que patentarlo. Hay que patentarlo. La RAE no es paciente hepótico, como si era asmático, pero no existe el término, pero uno lo dice. ¿Ya? El paciente con EPO o hepótico, ¿ya? Es común y muy común que la apnea no la valorice, que lo atribuye a la edad, al sedentarismo, ¿ya? Y acá el caso nos dice, el paciente no le da importancia, que dice que este cansancio en su actividad de vida diaria
la ortopnea que se le hace presente, él lo atribuye a la edad porque tiene 61 y es sedentario. Entonces, esto también a nosotros nos puede hacer sospechar de que puede ser usted. ¿Ya? También hay otro factor presente que es característico de los EPO, que sería la obesidad. ¿Ya? No solamente el tabaquismo, sino que la obesidad también podemos atribuirlo a que es un paciente con EPO. Y dentro del caso, también existe un punto importante que se les manifiesta que ya sus síntomas están instaurados y que estos están exacerbados, porque dice que hace 4 días su tos, es decir, que está ya presente, ha aumentado. ¿Ya? No está diciendo que presenta hace 4 días tos, sino que dice que su tos, o sea, esto ya está presente, con estos días ha aumentado. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes, ya sea, porque ayer tuve una alumna, hoy día no me acuerdo, me decía, profe, pero cuando yo hago una anamnesis o entrevista, ¿cómo yo puedo sospechar sintomatológicamente de que ya yo le dije pon atención cómo el paciente te refiere a los signos y síntomas? Porque si tú le preguntas, ¿ha tenido tos? Sí. ¿Ha eliminado secreciones? Sí. ¿Hace cuánto lo tiene? Y si manifiesta hace 2 semanas, eso ya puede ser sospecha de que el paciente pueda tener EPO. Porque una tos sin tener antecedentes infecciosos y que limite sus actividades de vida diaria o que fume también, ya puede ser usted una sospecha de EPO. ¿Ya? Entonces, cuando usted entreviste o lea el caso, fíjese cómo este se manifiesta. ¿Ya? Si el caso le dice presenta tos húmeda por más de 30 días, puede ser un EPO. ¿Ya? O si le manifiesta que su tos ha aumentado, es porque eso ya está presente. ¿Ya? Entonces, ahí es donde usted tiene que colocar atención cómo el caso o cómo el paciente se lo refiere. ¿Ya? Ahí vamos ahí. Todavía no se madera. Lo tengo. No se madera. Ahora, como es un EPO, debemos saber si es sobreinfectado o descompensado. Cuando dice un EPO sobreinfectado, significa que hay una exacerbación de sus signos o síntomas producto de una sobreinfección. Neumonía, bronquitis, influenza, rinoído, que está súper común, bronquitis, no me acuerdo si me nombré, virus incisional. Todo lo que es sobreinfección y que exacerbe los signos y síntomas del EPO es un EPO sobreinfectado. Ahora, un EPO descompensado se puede dar por diferentes cosas. Factores de riesgo presentes y que no han sido cesados. Uno de ellos acá, ¿cuál es? El tabaquismo. Nos dice que sigue fumando. Comorbilidades descompensadas. Medicamento inhalatorio que no es efectivo, quiere decir que el paciente se inhala y ya no le hace ni comida. Ese es compensado, ¿verdad? Descompensado. Paciente usuario de oxígeno complementario y que ya el oxígeno no hace efecto. Guardicardia de oxígeno, se la cambia de oxígeno. ¿Sí? No hace oxígeno. Yo conozco pacientes que se le da oxígeno al hospital. Ya, porque no hay oxígeno. Entonces, con cualquiera de esos factores, tenemos un paciente descompensado. Entonces, según nuestro caso clínico, ¿es sobreinfectado o descompensado? Ya. Ahora, si es descompensado, ¿cuáles son sus
falta uno, ABC. Hipertensión descompensada. ¿Cómo está la presión arterial? Alta. Alta. ¿Qué quiere decir alta? No, hipertensión con una crisis hipertensiva. Entonces, tener una crisis hipertensiva está descompensada la patología del asma. O sea, tenemos 3 de 4. Por lo tanto, ahí, si es que yo les pregunto, ¿es descompensado o sobreinfectado? Y usted me dice descompensado, me tiene que decir cuál o cuáles son los descompensados. Entonces era descompensada por el cigarro. Factores de riesgo Factores de presentes. riesgo Porque, por presentes. ejemplo, me coloqué en un caso, te puedo colocar paciente que estuvo expuesto a humo de leña y que sigue cocinando con eso. Ahí tenemos un factor de riesgo presente. O, por ejemplo, un paciente que trabaja en minería con exposición a contaminantes ambientales y sigue trabajando allá. Factor de riesgo presente. Cualquiera de los 3 te puede descompensar la patología y tú lo consideras como parte del criterio de un error de descompensación. Cuando estás asociado a una patología sobreinfectada, neumonía, influenza, virus sincicial, rinovirus, NAR, todos, bronquitis, hasta el resfriado. ¿Ya? En este caso, tenemos tabaquismo, medicamento y la descompensación de la hipertensión, que en este caso sería una crisis hipertensiva. ¿Ya? ¿Quedó clarito nervioso infectado de descompensado? Ya. Un compañero suyo ayer muy inteligente y yo pregunté, ¿es descompensado o sobreinfectado? Y dice, descompensado. Yo digo, ¿por qué? Porque no sobreinfectado, porque no hay nada sobreinfectado. Ya, ok, sí, pero si es que le dice descompensado, igual yo necesito que usted me identifique. ¿Ya? Inteligente, pero igual se necesita que identifique por qué es descompensado. Ya, ahora sí, Dani. Para calcular el riesgo de un hecho, se tiene que calcular el índice tabáquico o también llamado ITAB, que eso es una fórmula, la cual la fórmula es número de cigarrillos diarios por los años que ha sido fumador dividido 20. Repito, número de cigarrillos diarios por años de fumador dividido 20. Y nuestro paciente 8 tiene que 30 dividido 20 y sería ¿cuánto? 12. Le calculo ahí 2. Entonces, si es 12, ¿cómo lo clasificamos? Moderado. Entonces acá tenemos el índice tabáquico, calculamos esto que es 12 y es moderado. Por lo tanto, y con mayor razón corroboro que es un M. ¿Ya? Factores de riesgo presentes, como lo hemos mencionado, tabaco, hipertensión, obesidad, sedentarismo. Y por último, criterios de hospitalización. Y separa la última diapo de EPO, donde ahí dice un título gigante, criterio de hospitalización. Y me dicen, y eso es lo que está presente acá en el caso. Signo de descompensación grave. Ya, ¿cuáles son los signos de descompensación grave que están presentes? Ahora, la presión, La presión, la saturación, la saturación, porque está por debajo del 93. No, la frecuencia cardíaca no se considera como un criterio de descompensación grave. Está elevada, sí, pero no se considera como un criterio de descompensación dentro del EPO. la presión, La obesidad. No, eso es un factor de riesgo, no signo de descompensación. Ah, la dificultad respiratoria, y nos queda uno. Ah, la reacción. ¿Ya? La
cianosis también es un criterio o sea, un signo de descompensación grave, pero acá no está presente, ¿ya? Pero es parte de los signos de descompensación grave. ¿Qué otro criterio de hospitalización hay? Falta de respuesta al tratamiento. Falta de respuesta al tratamiento. Aplicó 2 puffs de salbutamol, no le hizo nada. ¿Qué más? Dice como movilidad. Comorbilidades asociadas. Tiene hipertensión. ¿Ya? Por lo tanto, y esta máxima está con proceso hipertensivo. Por lo tanto, como tiene una comorbilidad descompensada, ahí sería nuestro tercer criterio de hospitalización. ¿Ya? Dentro de esta tablita, o sea, dentro de estos criterios, los menciono, porque no están juntos, sino que yo lo digo por palabra. También se considera la hipercapnia y la hipoxemia, ¿ya? Porque posterior a ello, el paciente puede desencadenar una insuficiencia respiratoria, ¿ya? Y en este caso, nuestro paciente presenta hipercapnia. Por lo tanto, ese sería nuestro cuarto criterio de hospitalización, ¿ya? Hipoxemia, hipercapnia, ¿ya? Nuestro paciente, si bien acá no dice nada, puede no tener red de apoyo social, ¿ya? Cuando son pacientes que no poseen red de apoyo, también pueden quedar hospitalizados. Por ejemplo, los pacientes de situación de calle, ¿ya? O que viven institucionalizados, unos ancianos, gente grande o el LEAM, que también es conocido, ¿ya? Esos son pacientes que no tengan o no posean red de apoyo, ¿ya? Y eso también es un criterio de hospitalización, porque no pueden dejar a una persona ahí tirada en la calle o darlo de alta porque es que lo cuida, ¿ya? Eso también es un criterio, ¿ya? Bueno, en este caso no está presente. Entonces, los criterios, ¿no es cierto? Signo de descompensación grave, comorbilidad, tratamiento de los subefectos e hipercapnia. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Dígame, usted me mira con cara dudosa. ¿No tiene duda? Muchas dudas. Así hay. Que hay que recordar muchas cosas. Sí, hay que No recordar. puedo cambiar. ¿Sí? Yo tenía una cosa que dijo que era la triada de ¿Ya? La triada, tos con expectoración y disnea. La primera se puede relacionar con la ortopnea. Sí. ¿Ya? La ortopnea es la sensación de falta de aire y que no se tolera la posición 180 grados. Por lo tanto, el paciente tiene que vivir sobre 45 grados al dormir. Entonces, cuando duerme en 180, se despierta porque se ahoga o tiene sensación de falta de aire. Entonces, la ortopnea sí se regula la disnea. ¿Ya? Ahora, la diferencia es que la disnea yo la puedo medir mediante la escala de Ward. ¿Ya? Y se hace presente en las actividades físicas o por el tipo de vida. Para ver si es un ácido condensado, eso se ve. Sí, es lo que describí ahora. Y lo que pasa es que yo coloco solamente lo escrito, pero en el video yo escribo qué es lo que es. Y es lo mismo que dije ahora. ¿Qué es lo que es oriental? ¿Qué es lo que es compensado? En el práctico, en la parte del NAXON hay que ocupar la tabla de Cook, la tabla del ATS, nos va a dar 5 minutos también para. Sí, porque yo no te pregunto las dos, solo te pregunto una. Una de las dos. Entonces yo, al que tenga suerte, le va a tocar por 65, y el que no tenga suerte, le va a tocar a veces. Pero eso de colocar el curso, ¿vas a tener papel o? Sí, pero que es papel. Sí. Sí, siempre en el práctico yo siempre le doy la ventaja de que usted entre con un papel, escriba todo lo que quiere en un papel y eso te ayuda a recordar información. Entonces, por ejemplo, si yo en el caso del práctico dice calcule el score de tal, y entonces usted puede escribir la tabla en su papel y después va a calcular, ya, bien, para que no se confunda. Lo mismo que si yo te pregunto, ya, mencióname los criterios de utilización del paciente según CUR 65. Entonces, si usted quiere escribir el CUR, y va tachando qué es lo que se hace presente en el paciente.
qué tramposa. No, en el momento. En el momento. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Caso. Nada. ¿Solamente caso clínico? Solamente caso. Nada de farmacia. Uno de ida, uno de ida. Nada, igual. Nada, ¿qué es la alternativa? La mayoría se armó por el caso clínico, la alternativa era mayoría. Así que, ¿para qué necesitas alternativa? Creo que la actividad de la época toca en restauración, dignidad. Sí. ¿Alguna otra duda? No. Ya, chiquillos. Chiquillos, me queda ahora el último trabajo. ¿Ya? Son 12, creo que. Sí, son 12. ¿Ya? 4 grupos de 3 personas. ¿Ya? 4 grupos de 3 personas. O 3 grupos de 4. Ya, 3 grupos de 4. Ya, 3 grupos de 4. ¿Ya? Necesitamos varios personas. Ya, 3 grupos de 4. ¿Ya? Les voy a pasar a cada grupo 2 casos de ida y de ERA. ¿Ya? Donde deben identificar la patología que está escrita y responder las preguntas que salen en el caso. ¿Ya? Esto, por favor, chiquillos, escrito en su computador e impreso, no a mano. ¿Ya? Y como plazo máximo de entrega sería el día de la prueba. ¿Ya? La próxima semana. ¿Ya? Así que ida y ERA. Por eso son 2 hojitas, uno de ida, uno de ERA. ¿Ya? Así que cada representante, por favor, tenga que retirar sus casos. Uno. ¿Quién es el otro? Franco Armé. Como que no entendí la indicación. ¿El otro grupo? Ya. Ya, chiquillos, si no hay dudas o consultas, pueden nomás retirarse. ¿Ya? ¿Dice dónde? Se acaba de decidir que son los 10 Jueves, feriado. Creo que la nueva el miércoles, ¿cierto? El miércoles a las 6. ¿Se habla de confirmar todavía no? Jueves feriado. Jueves feriado, viernes, ¿Cómo fue? huele a sándwich, sábado, choripán, completo. Así que ¿Dónde? ¿Cómo? Cuando abierto vimos 2 cosas de cada uno. El WhatsApp y el ¿cosa? Yo igual. Ya. ¿Estás fotógrafo? No, Estoy diciendo que mando foto. Ya, te mando foto. ¿En qué? En la 2. Neumonía, atelectasia. Ah, ya, ese es de neumonía, atelectasia, creo que ya va a ver